Lo arrastraron por las calles de Éfeso, lo golpearon con palos y piedras. Su cuerpo quedó tirado en medio de la plaza, sangrando, mientras una multitud pagana seguía celebrando a la diosa Diana. Así murió Timoteo, el discípulo amado de Pablo, no en un templo, no rodeado de amigos, sino bajo una lluvia de odio, por predicar la verdad. Fue pastor de una de las iglesias más influyentes del primer siglo, líder, misionero, mártir. Pero su historia ha sido silenciada por el tiempo. Timoteo, al igual que varios apóstoles, entregó su vida por su Señor Jesucristo. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. A Pablo le cortaron la cabeza en Roma por declarar que solo Cristo salva. A Santiago, el hermano de Juan, lo atravesaron con una espada en Jerusalén. Y a Timoteo lo asesinaron a golpes por alzar la voz contra la idolatría desenfrenada de su tiempo. Él no fue uno más. Fue el hijo espiritual de Pablo, su confidente, su enviado, un joven tímido que se convirtió en un gigante de la fe. Hoy rescatamos su voz, su legado, su sangre, porque la fe verdadera cuesta, porque aún los más jóvenes pueden morir como campeones del Evangelio. Este es el relato del mártir olvidado, no para honrar la tragedia, sino para encender nuestra fe. Este es la vida, obra, legado y muerte de Timoteo, el fiel servidor de Cristo. Los inicios de Timoteo. Antes de los golpes, antes del púlpito, antes del martirio, hubo una casa sencilla, en una ciudad llamada Listra. Allí creció Timoteo. Su padre era griego, no compartía la fe, pero su madre, Eunice, y su abuela, Loida, eran mujeres judías piadosas que amaban profundamente las Escrituras. Ellas sembraron en su corazón una semilla que, con los años, daría fruto eterno. Pablo lo reconocería tiempo después con estas palabras: desde la niñez conoces las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Segundas a Timoteo 3:15. Aquel joven tímido, de salud frágil y alma noble, fue moldeado en el silencio del hogar por mujeres que oraban, enseñaban y creían. Cuando Pablo visitó Listra durante su segundo viaje misionero, encontró en Timoteo algo especial. No solo era conocido por su buen testimonio, sino que había madurado en la fe mucho más allá de su edad. El apóstol lo vio y lo llamó. Desde ese momento, Timoteo dejó su casa, su ciudad y su zona de comodidad para seguir a un hombre que no tenía dónde recostar la cabeza, pero que caminaba con el poder de Dios en sus palabras. Así comenzó la historia de uno de los discípulos más leales del Nuevo Testamento. No fue llamado por una visión del cielo, sino por el ejemplo constante de dos mujeres fieles y una vida sencilla, entregada a Dios desde la infancia. Timoteo y Pablo, una relación de padre e hijo en la fe. Desde el momento en que Pablo lo llamó, Timoteo no volvió a ser el mismo. Se convirtió en su sombra, su compañero de viaje, su confidente en los momentos más oscuros y su consuelo en las prisiones más frías. Juntos cruzaron ciudades, ríos y peligros. Juntos predicaron en sinagogas, oraron en cárceles y fundaron iglesias en tierra hostil. Timoteo no hablaba mucho, pero lo observaba todo. Era obediente, fiel, incansable. Cuando Pablo escribía a las iglesias, muchas veces no decía yo, sino yo y Timoteo. Filipenses, Tesalonicenses, Corintios, todos lo conocían y lo respetaban. A la iglesia de Filipos, Pablo escribió: a nadie tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo. Filipenses 2:20. Timoteo fue el enviado de Pablo cuando él no podía ir. Fue sus ojos, sus oídos y su corazón entre las iglesias.
Fue el único que permaneció firme mientras otros lo abandonaban, pero también enfrentó desafíos internos. Era joven, era tímido, sufría de enfermedades estomacales, y a pesar de todo eso, no retrocedió. Pablo lo sabía, por eso lo animaba, lo instruía, le decía: ninguno tenga en poco tu juventud. Aviva el fuego del don que hay en ti. No te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo. Y cuando Pablo se acercaba al final de su vida, no llamó a los grandes líderes de la iglesia. Llamó a Timoteo. Le escribió 2 cartas que hoy conocemos como Primero y Segundo Timoteo. No son solo manuales pastorales, son cartas de un padre a su hijo, de un general a su soldado más fiel, de un apóstol a un mártir en formación. Pablo lo sabía. Timoteo estaba listo. Timoteo, obispo de Éfeso, el pastor en tierra de ídolos. Éfeso no era una ciudad cualquiera, era una metrópolis del mundo antiguo, capital de la provincia romana de Asia y centro del comercio, la política y, sobre todo, de la religión pagana. Allí se levantaba uno de los templos más imponentes jamás construidos, el templo de Artemisa, conocida por los romanos como Diana, diosa de la fertilidad, la caza y la protección femenina. Su culto movía multitudes y grandes riquezas. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sostenida por 127 columnas de mármol. Cada año, miles de peregrinos viajaban para adorarla. Las calles se llenaban de imágenes talladas, rituales y procesiones desenfrenadas, muchas de ellas llenas de inmoralidad sexual y prácticas ocultistas. En medio de ese ambiente saturado de idolatría, Pablo predicó por primera vez el Evangelio con poder, y el impacto fue tan grande que provocó un motín. Los plateros que fabricaban estatuas de Diana vieron sus negocios peligrar. El nombre de Jesús estaba haciendo temblar la ciudad. Pablo permaneció allí más de 2 años, plantando una iglesia fuerte, instruyendo a los creyentes y advirtiendo sobre los lobos que vendrían desde dentro. Éfeso no era tierra fácil, pero era fértil para el Evangelio. Años después, Pablo confiaría esa iglesia a su discípulo más fiel, Timoteo. Un joven pastor, tímido, de salud frágil, fue dejado a cargo de una de las iglesias más influyentes del primer siglo. Allí, Timoteo debía predicar la verdad, corregir falsas enseñanzas, guiar a ancianos, pastorear a nuevos creyentes. Todo en una ciudad dominada por la oscuridad espiritual. La presencia de Timoteo en Éfeso fue decisiva. Allí recibió 2 cartas personales de Pablo, Primero y Segundo Timoteo, hoy parte de las Escrituras. Cartas que no solo fortalecieron su corazón, sino que han formado a miles de pastores en cada generación. La iglesia de Éfeso fue una columna de verdad en medio de un mundo pagano. Fue tan importante que años después, Jesús mismo le hablaría directamente en el libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 4. Esa iglesia que resistió la herejía y el engaño fue en gran parte fruto del esfuerzo de 2 hombres, Pablo, que la sembró con lágrimas y lucha, y Timoteo, que la pastoreó con firmeza y valentía hasta el final de sus días. En Éfeso, Timoteo no solo fue pastor, fue guardián de la verdad, atalaya en la muralla, y aunque sabía que cada palabra que predicaba podía costarle la vida, nunca retrocedió. La persecución en Éfeso y su muerte trágica. Era un día de fiesta en Éfeso. Las calles estaban llenas de música, humo de incienso, vino, danzas y gritos. Como cada año, la ciudad celebraba el gran festival en honor a Diana, su diosa protectora. Una procesión enorme avanzaba hacia el templo. Ídolos en andas,
sacerdotisas vestidas con túnicas brillantes, ciudadanos exaltados, entregados a la devoción y a la oscuridad. Pero entre la multitud, un hombre avanzó en dirección contraria. No llevaba estandartes, no cargaba ídolos, no danzaba, caminaba con determinación, con fuego en la mirada y la verdad en los labios. Timoteo, ya anciano, obispo de Éfeso, no pudo quedarse callado. Sabía lo que arriesgaba, pero no podía soportar ver a su pueblo hundido en la mentira. Como los profetas antiguos, levantó su voz en medio del caos. Les habló de Cristo, les advirtió del juicio, les llamó al arrepentimiento, les anunció que solo hay un Dios vivo y verdadero, y que no habita en templos hechos por manos humanas. La multitud se detuvo, la música cesó, los gritos cambiaron de tono, la devoción se tornó en furia, lo rodearon, lo empujaron, comenzaron a golpearlo con lo que encontraban, garrotes, piedras, palos. Cada golpe parecía un rechazo directo al mensaje del Evangelio. Timoteo cayó al suelo, pero no dejó de clamar. Su voz se mezcló con la sangre. Su cuerpo quedó tendido en medio de la calle, mientras la procesión retomaba su camino como si nada hubiese pasado. Así terminó su carrera, no entre aplausos, no en una cama, sino como tantos antes de él, rechazado, golpeado, asesinado, por amor a Cristo. Según la tradición, esto ocurrió alrededor del año 97 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerva. Timoteo tenía más de 80 años. Murió como vivió, fiel hasta el final, sin negar a su Señor, sin retroceder. La tierra de Éfeso fue regada con su sangre, pero también con su legado. Hoy, pocos recuerdan su tumba, pero el cielo no ha olvidado su nombre. Reflexión final. Fidelidad hasta la muerte. Timoteo no escribió cartas, no hizo milagros registrados, no plantó tantas iglesias como Pablo, pero su vida fue una carta viva, escrita con obediencia, sufrimiento y fe inquebrantable. Fue fiel en lo poco, constante en la prueba, firme en medio del fuego. Cuando otros buscaron reconocimiento, él se mantuvo sirviendo en silencio. Cuando otros retrocedieron, él avanzó hacia el martirio. Y aunque su nombre no resuene como Pedro, Juan o Santiago, en el cielo hay un lugar especial para aquellos que no buscan ser grandes, sino fieles. Jesús dijo: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10. Timoteo la recibió. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir ese mismo camino de entrega? Hoy, más que nunca, necesitamos creyentes como él, firmes, valientes, leales al Evangelio aunque cueste todo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que no te vayas aún. Tenemos otros videos donde podrás conocer cómo murieron los apóstoles, uno por uno, y también un documental completo sobre la pasión, sufrimiento y muerte de Jesús. Te animo a verlos, compartir este contenido y, si aún no lo has hecho, suscribirte al canal y dejar tu like, porque mientras más personas conozcan estas historias, más viva permanecerá la fe. Gracias por quedarte hasta el final. Que la vida de Timoteo te inspire a vivir no por aplausos, sino por convicción, y a morir, si es necesario, por el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Yo soy Juan Carlos de Jesús. Aquí te dejo otros videos que estoy seguro te van a gustar.